sobre un paro. Ahí está, ahora estamos con la información política caliente. Atención con esto, atención porque la Corte confirmó una condena a 13 años de prisión contra Milagros Sala. Esto acaba de pasar. Los jueces de la Corte del Tribunal Máximo han rechazado un recurso extraordinario que había presentado Milagros Sala y confirman la condena de 13 años de prisión. Es muy importante esto que pasó. Es muy importante porque además esta es la condena que, que sufre ella en la acusación por defraudación al Estado, por haber extorsionado cooperativistas y donde la pone a ella como la jefa de una asociación ilícita, figura de la que hemos hablado mucho últimamente. Es muy importante que sepan que tiene varios procesos penales Milagros Sala en estos momentos. El más grave es el de los pibes villeros, donde fue condenada a 13 años por asociación ilícita. Tiene unos cuantos procesos penales, les decía, y esta es la confirmación de la condena. Esto acaba de pasar, se están manifestando ya, claro, los políticos a partir de esto y nosotros vamos a tomar nota y les vamos a contar cuáles son las consecuencias de esta confirmación del fallo de parte de la Corte Suprema. Es una confirmación que va a traer cola. De esto vamos a hablar a lo largo de este programa, Rubén. Es la segunda confirmación que tiene de una sentencia en la Corte, es decir, cosa juzgada. La primera, ¿te acordás que había sido por una causa que se la discutió mucho más, sobre todo desde la militancia del kirchnerismo, que fue la cuestión de haberse revelado? Esta causa sí es más compleja. Vos lo acabas de explicar, María Laura. Esta es la causa donde se dijo, donde se juzgó que Milagros Sala había desviado fondos enviados desde la Nación para la construcción de viviendas. Es decir, es una de las causas, una de las acusaciones centrales. Insistimos, por si no quedó claro, esto ya es cosa juzgada ahora. Por eso el impacto de esta noticia. Por eso, exactamente el impacto, ya están hablando todos. Por supuesto que ya está hablando también Gerardo Morales. En cualquier momento vamos a ver su tuit. Imagínense que esto es la confirmación de algo que él venía denunciando desde hace mucho tiempo. El gobernador de Jujuy viene denunciando desde hace mucho tiempo, por muchas razones, por muchos motivos, a Milagros Sala. Sí, entre otras cuestiones, las conocidas son por los actos de violencia, por intimidaciones, por ataques, por el uso de fondos, por haber creado básicamente, esto lo defino en términos políticos, un estado paralelo adentro de Jujuy. Denuncias que siempre insistimos con esto, que en silencio pero nunca fueron rechazadas por el peronismo jujeño incluso, Por supuesto. Porque el peronismo que defendía a Milagros Sala siempre estuvo aquí, en el AMBA, por decirlo de alguna manera, o en Santa Cruz. Pero el peronismo jujeño no acompañó en muchos casos, pero siempre hizo silencio y estuvo atrás aseverando que lo que decían las acusaciones con Milagros Salas era cierto. De hecho, quizás en algunos casos hasta políticamente fue más impactado el peronismo jujeño que la oposición de Jujuy. Y si vemos la enunciación de esta confirmación de condena, se está hablando de cosas gravísimas. Se habla de una banda delictiva, se habla de defraudación al Estado, no sé si les suena, y se habla de extorsionar a cooperativistas. Esto es lo que la Corte está confirmando. Vamos a ver lo que dijo Gerardo Morales, ahí está, lo dijo a través de un tuit inmediatamente. Justicia y Verdad, quien venía denunciando agresiones y también venía denunciando esto del estado paralelo de Milagros Sala, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratifica la condena de Milagros Sala. Carta abierta al kirchnerismo, dice, y escribe, si ustedes siguen el hilo de tweets, una carta abierta al kirchnerismo. ¿Esto qué significa? Él está, de alguna manera, recibiendo un respaldo a todo lo que estaba sosteniendo, ¿no? Claro, porque básicamente la acusación contra Milagros Sala en muchos casos fue leída directamente como una acción política de Gerardo Morales y lo llevó en soledad el gobernador esto en muchos casos y no tuvo apoyo. Sí de la justicia, y sí hay que decirlo esto, a pesar de que, insisto, al actual oficialismo nacional no le guste, y sí acompañado por buena parte del pueblo de Jujuy. Nunca hubo una marcha a favor de Milagros Sala en territorio jujeño.
Sí las hubo aquí, perdón que insista con esto, pero esto claramente habla de lo que estuvo pasando políticamente con esta cuestión. Y quizás hay que repetirlo, parece una obviedad, un lugar común, pero ya no le quedan más recursos, que es lo que estaba pasando a partir de esta causa en particular y de otra causa donde también se manifestó la Corte Suprema. Bueno, claro, todos los abogados de Milagros Sala presentaban recursos y recursos y recursos. Acá se terminó, ¿no es cierto, Rubén? Acá terminó. La Corte decide, ya no hay más recursos que presentar. Seguramente ahora irán a tribunales internacionales. Exactamente, pero Está no en claro relación a la esto, Argentina. pero no en relación a la Argentina. En la Argentina tiene que cumplir el fallo. Esto es cosa juzgada, se terminó. Es cosa juzgada. No hay más instancias de apelación en Argentina después del fallo. Y perdón que hay algo que no sé si vos lo mencionaste. Unánime. Sí. No hubo división en la Corte en esto. El fallo fue unánime, la confirmación Todos los miembros. fueron de los 4 miembros actuales de la Exactamente, Corte. exactamente. Bueno, hay un tema también que tiene que ver con la salud y la edad de Milagros Sala, que está en discusión. Hay quienes piden que lo cumpla en una cárcel común, ella lo cumple en su casa. Esto sigue todavía en discusión y por una cuestión de edad o por una cuestión de salud la está cumpliendo en su casa. Y va a seguir siendo así. La detención. Y seguramente, por lo menos la información dice que va a seguir siendo así. Me parece, María Laura, que aquí de lo que estamos hablando no es de cómo se cumple la condena o cuáles son las condiciones de la condena, sino de lo que estamos hablando. Por supuesto, con esta confirmación. Estamos dando un detalle, ¿no? Un detalle más exactamente. que se va a discutir también. También van a volver a hablar No lo dudes, ¿y dónde porque está Milagros Sala? ¿Y dónde tiene que estar Milagros Sala? La clave es que la Corte se volvió a expedir y otra vez, por segunda vez, confirma un fallo contra Milagros Sala. Y que hubo un hecho de defraudación al Estado. Un sistema que se instauró para establecer un Estado paralelo en Jujuy y una derivación de fondos desde el Estado Nacional a alguien que no correspondía, que era una militante como Milagros Sala, que terminó en esto, en una defraudación al Estado con una condena confirmada. Me parece que este es el centro de la cuestión. Está claro después que incluso, como vos bien dijiste recién, hasta el lugar donde está cumpliendo la condena a su casa es motivo de controversia. Todo es controversial. Todo. Y por supuesto que vamos a escuchar seguramente dirigentes del Frente de Todos o a leer o publicarán sus tweets los dirigentes del Frente de Todos diciendo, bueno, por supuesto que es una persecución, que es lo que suelen decir. La cuestión es que la Corte, que tiene una variada composición, bien dice Rubén, es importante contarlo, es importante decir lo que hizo como un fallo unánime en relación a Milagros Sala y esto es importante, por supuesto. ¿Qué es lo que hizo hasta ahora? ¿Qué hicieron los abogados? Bueno, fueron a la Cámara de Casación, fueron al Tribunal Supremo de Jujuy, todas las instancias han cumplido. Como dice Rubén, intentarán en las otras cortes, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Exacto. pero los fallos que ha confirmado, ya el segundo, que ha confirmado la Corte, se tienen que cumplir, Rubén. Se tienen que cumplir. Nuestro sistema dice que la Corte es la palabra última. En la Argentina no existe más apelación. Esto es un caso, además, no había existido tanta controversia en los tribunales inferiores, porque también esto hay que analizarlo. No venimos de un caso controversial donde, de todas maneras, perdón, insisto, lo que diga la Corte es lo que vale finalmente, pero la Corte juzgó en línea con lo que se venía dando y con lo que veníamos conociendo de esta causa cuando fue pasando por las distintas etapas judiciales. Aquí no hay mucha más controversia, la única controversia que hay es política hoy, y esto hay que queden claro. Claro, por supuesto. Estamos siguiendo no judicial. Hay temas políticos que se están mezclando en estos momentos, pero esto nos parece central, por eso nos quedamos acá, ¿no? Nos quedamos acá. A ver, persecución, escuchamos mucho esa palabra persecución. La vamos a seguir escuchando también. Recordemos que este mismo año fue que Alberto Fernández fue a visitarla, Rubén, si mal no recuerdo, fue a visitarla hasta Jujuy, hasta su casa. Es vista por el Frente de Todos, estamos hablando del sector de Alberto Fernández, del kirchnerismo todo, como una perseguida política, como una víctima del gobierno de Gerardo Morales, porque es así. Sí. Así es visto el caso Milagros Sala. Y con un ruido muy grande en esto que vos estás mencionando, porque Gerardo Morales es un gobernador que ha tenido una relación, te diría que dentro de la oposición, de las más civilizadas con el gobierno nacional. Y de hecho, nunca, en algunos casos, yo recuerdo que Gerardo Morales se quejaba de que él recibía al gobierno nacional en la provincia, que llevaba adelante planes, y después Alberto Fernández, cuando se produjo este hecho que vos decís, aterrizaba en Jujuy sin comunicárselo al gobernador, iba y visitaba a una detenida en una causa por defraudación al Estado Nacional y al Estado de Jujuy. La verdad que hubo mucha desprolijidad en todo esto. La militancia fue por encima de lo que es claramente la ley, y es lo que la Corte está confirmando.
porque la ley dice lo que estamos escuchando ahora. Podríamos decirles un montón de cosas más, recordamos todo lo que hizo esta organización que lideraba Milagro Sala, Tupac Amaru. Estamos hablando de delitos graves que confirma la Corte, está confirmando la Corte. Seguramente vamos a hablar en un ratito.